No importa si se trata de un exfutbolista boliviano, de una joven tupamara. Nosotros nos implantamos en el Uruguay y desarrollamos lo que se llamó la guerrilla urbana. De un experimentado ladrón de bancos argentino. Yo ya era una persona conocida, tanto como para la generación mía, que era un muchacho que andaba robando, como para la policía, que era una persona, no sé si peligrosa, pero sí era peligroso porque te podía dejar en pelota en cualquier momento, me podía robar un banco, un camión. O de un pandillero salvadoreño. A mí la calle no me da miedo. Igualmente, de estar preso tampoco me da miedo, porque si lo toca estar preso, preso vamos a estar. Más allá del contexto social o la época, hay algo que se repite. Desde el momento en que una persona cae presa, tiene un solo objetivo: escapar. Si bien la meta es la misma, no hay dos fugas iguales. Y el encanto de Fugas, el podcast de Anfibia, está en hacer resplandecer esos detalles. Les doy la bienvenida a Mapa Antojadizo de Podcast. Soy Maxi Guerra y junto a la Diaria Radio les traemos esta cartografía subjetiva de algunas de las grandes historias en audio en nuestro idioma. Un tour guiado por sus creadoras y creadores. Hoy nos vamos hasta Buenos Aires para hablar con Sebastián Ortega. Hola, soy Sebastián Ortega, periodista, guionista y narrador del podcast Fugas. Estoy en este momento en la ciudad de Buenos Aires, en casi el corazón geográfico de la ciudad, en un triángulo hermoso que se forma entre tres barrios, muy barrios, algo extraño en esta ciudad, que son Villa Crespo, Caballito y La Paternal. Sebastián, bienvenido al Mapa Antojadizo de Podcast. No estoy seguro, pero creo que nunca estuviste preso, ya me lo confirmarás. Pero quiero comenzar preguntándote en qué momento comenzaste a obsesionarte con las fugas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar acá. Efectivamente, nunca estuve preso, nunca tuve ningún conflicto con la ley penal, ni siquiera de adolescente. Me he sabido comportar bien, pero también he tenido suerte con eso. Mi obsesión con las fugas en realidad tiene más que ver con una obsesión con las historias policiales. Con las historias policiales y también una búsqueda que en realidad eso fue algo que después construimos con el director de Anfibia Podcast, Tomás Bisón, que es ese tipo de historias que no apuestan o no apelan al morbo, a lo truculento, sino a la criminalidad más desde la astucia, desde la audacia, desde la capacidad de crear un plan ingenioso y dedicarle tiempo, esfuerzo, apostando a derrotar al poder, a aquel enemigo más poderoso, más grande, que lo que genera un poco es la posibilidad de empatizar o de generar un atractivo en una audiencia, en un público, que no tiene que ver con la idea del atractivo, no es necesariamente el morbo, empezar como alguien mata, sino en esa posibilidad de escapar, ¿no? Un poco lo que nos pasa con personajes tipo Bonnie and Clyde o con los ladrones de bancos, por ejemplo. Entonces, un poco la obsesión con eso, con las fugas de cárceles, viene por ese lado, por pensar historias que tengan ingenio, audacia, etc. El primer episodio de toda la serie, La Fortaleza en el Desierto, está dividido en dos partes. Es una historia importante de la Argentina, lograron grandes entrevistas y es una historia que tiene derivaciones de todo tipo. ¿Tuvieron la tentación original de hacer un podcast solo sobre esa historia o de un principio pensaron que Fugas iba a ser sobre el concepto de fugas y que iba a abarcar otras historias y hasta otros países? En un momento sucedió algo de eso. Nosotros, cuando pensamos el podcast, era solo sobre fugas y pensamos una serie que en ese momento eran 7 u 8 episodios, de los cuales después la mayoría no salió. Y el podcast de la fuga de Rawson en la Patagonia Argentina era un poco el proyecto piloto, el episodio piloto. Hicimos la investigación, las entrevistas. Y recuerdo, en esa primera temporada estaba trabajando en el equipo Mariano Payela, cuando armamos ese primer guión, que nos queda larguísimo, que decidimos distribuir en 2 episodios, armamos la maqueta y Mariano lo escucha y dice: esto tiene que ser una serie. Porque lo que tenía ahí era la derivación. Nosotros contábamos en 2 episodios la fuga, pero la gran historia, la historia más conocida en Argentina, es lo que sigue en el momento posterior a esa fuga, que es la masacre de Trelew, en la que
que los fugados o los que intentaron fugarse son fusilados en una base militar, que además despierta movilizaciones en todo el país, que hoy es considerado un hito en la historia argentina en relación a la militancia y a la represión militar. Y sí estuvo esa tentación. Mariano insistía en ese momento en querer hacer una temporada entera de solo esa historia. Nosotros ya habíamos empezado a avanzar con las historias y dijimos, no, es una historia por episodio, vamos a seguir con la idea original de las fugas, pero sí hubo una tentación muy grande en ese momento. Viéndolo a la distancia, yo creo que hubiera sido una gran idea hacerla o intentar ese gran episodio. A nosotros nos pasaba algo que creo que fue un aprendizaje, al menos para mí personal. Yo siento como periodista, ya de 40 años, que estudió muchísimo o que leyó bastante sobre la masacre de Trelew, siempre había sentido que era una historia muy contada. Y después me di cuenta y que lo que faltaba contarse en todo caso era la fuga, pero que la masacre ya estaba muy contada. Y después me di cuenta, hablando con mucha gente que escuchó ese episodio, con otra gente después, que en realidad esa historia muy contada quizás era en un ámbito periodístico pequeño, que nos suele pasar mucho con las historias. A mí me pasa con los policiales, que creo que todas las historias policiales en general ya se contaron y se conocen. Y después te das cuenta que en realidad no, que siempre quedan cosas por contar, pero también hay mucha gente que nunca escuchó hablar de esa historia, o que la había escuchado, pero que no tenía tan claro qué había pasado en realidad. Entonces, con esa mirada un poco a la distancia, creo que hubiese sido un gran proyecto. Ya que estamos como en esa zona germinal donde estaban de alguna manera formando a fugas, algo que suelo preguntar en este ciclo es por los noes. ¿De qué manera no querías contar esa historia? ¿Qué cosas no tenían lugar en un podcast como Fugas? ¿Qué no tenía lugar? Yo creo que no tenía lugar el suspenso o el trabajo sonoro y de narración y de guión de la idea de suspenso o también lo que decía antes de lo truculento o el morbo. La historia tenía que ser como para nosotros narrada desde otro lugar. No queríamos ese tono de chun, 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 chun y no sabían lo que les iba a pasar. Queríamos alejarnos un poco de eso, más de la idea, como mencionaba, de Bonnie and Clyde, de una cosa de una fuga, de una especie de mezcla de road trip de personas escapando, una especie de caballos salvajes, con esa estética sonora, y alejándonos más de lo oscuro o del suspenso que puede ser una tentación de caer en contar esas historias. Que la historia lo permite, que los eventos y los episodios lo permiten, porque todo el tiempo hay giros en esas historias, hay cosas que uno desea y espera que salgan bien y salen mal, hay cosas que estás hasta el último segundo esperando que suceda y suceden. Entonces había una posibilidad ahí de caer en esa tentación de reforzarlo o darle como sobredramatizar eso, pero nosotros queríamos que la construcción fuera otra, que se construya más desde la picaresca, desde la audacia, que desde ese otro lugar, por ejemplo. Entonces ese fue como el primer no. El otro era también, eso fue creo que lo fuimos construyendo un poco a medida de episodio tras episodio, que no eran, sobre todo nos pasaba al comienzo, que donde las historias aparecían muy vinculadas a historias de los 70s y organizaciones armadas y militares. No queríamos caer en contar las historias de los tupamaros o las historias de las tupamaras o las historias de montoneros en Argentina. Las historias eran las historias de las fugas. También teníamos que escaparnos de la tentación de querer contar un podcast sobre la época, un podcast sobre la dictadura boliviana, por ejemplo. Entonces eso fue un gran mandato, y los guiones originales siempre tenían mucho más trabajo, mucho más desarrollo sobre el contexto político, profundizábamos demasiado por momentos y después nos dimos cuenta también que la historia estaba ahí atrás, la historia era el trasfondo, el contexto de lo que nosotros contamos, digo la historia con H mayúscula. Pero el guía, el motor, eran las historias individuales o de pequeños grupos. Así que creo que ese fue también el otro no, el de no querer, el de resistirnos a querer contarlo todo.
I directed our armed forces to protect the lives of American citizens in Panama and to bring General Noriega to justice in the United States. Con esas palabras, el 20 de diciembre de 1989, el presidente George Bush anunció la invasión de Estados Unidos a Panamá. La operación militar Causa Justa había comenzado la noche anterior con un apagón en todo el país. El 19 de diciembre, a las 10 de la noche se fue la luz. En un segundo, la isla de Coiba, la más grande de Centroamérica, quedó prácticamente a oscuras, apenas iluminada por las estrellas y la luna que se reflejaban en el Océano Pacífico. Hacía 2 años que Narciso Bastidas, conocido como Mali Mali, estaba preso en esa isla paradisíaca. ¿Cómo fue el salto en la segunda temporada a avanzar hacia otras geografías? Porque imagino que las historias originales de la primera temporada, que son de Argentina o de Uruguay, deben haber marcado una forma de trabajar y una cercanía hasta con los testimonios distinta a abarcar historias de El Salvador, Bolivia, México. ¿Cómo fue ese salto? Fue bastante complejo. Ahí creo que sobre todo el trabajo de coordinación de Tomás Bisón, que director de Anfibia Podcast, que además tenía como construida una especie de red con podcasteros y podcasteras de cada uno de los países, que permitió armar un equipo de trabajo en cada uno de los países, que al principio fue difícil de armar, pero que funcionó muy bien, que fue súper interesante, que en general la verdad es que no nos trajo mayores problemas, porque además eran productores o productoras que eran las que acercaban, llegaban a la historia, llegaban a los protagonistas, pero además también nos daban una seguridad a nosotros que a la hora después de guionar y armar los episodios había un control sobre esa historia local que nos permitía caer en esa cosa medio por ahí desde una mirada muy argentina y sobre todo porteña, como de, no sé, de una mirada muy sobre caer en el color o en la cosa de cada uno de los países que se alejaran de la realidad. El más complejo de todos, ese realmente fue un trabajo muy, muy difícil, fue el de El Salvador. Este es un episodio especial de Fugas. Nuestro protagonista, como todos en este podcast, escapó del encierro. Solo que él todavía continúa huyendo. Lo llamaremos Pedro, aunque ese no es su verdadero nombre. Es que es un testigo protegido y la ley en su país, El Salvador, prohíbe revelar su identidad. Es un ex integrante del Barrio 18, facción Revolucionarios, una de las 3 pandillas del Salvador. En 2012, las autoridades le ofrecieron un trato: traicionar a sus propios compañeros a cambio de empezar una nueva vida. Y él aceptó. Ahora vive de casa en casa. Me quedo días en una parte, días en otra, pero que vas a ver que no puedes estar mucho tiempo en una parte, te pueden postear y todo el pedo. No solo le teme a la policía, su mayor miedo es caer preso y encontrarse en la cárcel a los miembros de la pandilla a la que traicionó. Fue una historia que se empezó a trabajar 2 años antes incluso de que iniciara la temporada de Fugas, con una colega que trabajó en un proyecto en el cual yo estaba trabajando en ese momento, y cuando me enteré que conocía a un marero, a un pandillero de Barrio 18, de una de las pandillas más importantes del país, que se había fugado de una cárcel, le pedimos que empezara a perseguirlo, a tratar de lograr esa entrevista. Pero ahí se dio una dificultad, que el marero estaba escapando no solamente de la policía, sino también de la propia pandilla a la cual él había traicionado y estaba condenado a muerte por la pandilla, y la propia policía lo buscaba para meterlo preso. Entonces la entrevista se tuvo que hacer a través de un sistema de postas que nosotros medio que coordinábamos desde acá para tratar de garantizar, entre comillas, cierta seguridad a la periodista, siguiendo a este marero hasta lograr esa entrevista, que se da encima en unas condiciones muy precarias, en una pupusería, que es como un restaurante típico del Salvador, con ruido de perros, de gallinas, de platos atrás. Entonces la calidad del audio termina siendo muy deficiente por las condiciones en las que se da eso.
y con el agravante que después la propia periodista, perseguida por el gobierno de Nayib Bukele, termina exiliándose, escapando del país, y que termina de alguna manera produciendo ese episodio de una fuga desde su propia fuga y desde su propio escape del país, lo cual le suma una segunda capa de complejidad a ese trabajo. Ese realmente fue un gran desafío, desde todo punto de vista, desde lo emocional, desde saber qué contar y no dar información de más para no poner en riesgo a la productora. Terminó saliendo un episodio para mí maravilloso, gracias a que la productora es una gran profesional, pero fue realmente muy difícil. Gabriela Cáceres, la productora, aprovecho para reconocerle ese trabajo. Pero la verdad es que el trabajo a distancia en general no ha sido tan complejo, tiene sus dificultades, pero hemos tenido la suerte de contar con equipos muy profesionales. Después de avanzar con las historias, ¿encontraste ya patrones de fugas como cierto guión en las fugas, más allá del país o de las épocas? ¿Qué cosas o imágenes te seguían sorprendiendo en los últimos episodios? Sí, absolutamente. Incluso en las fugas que no contamos, en un momento queríamos armar una especie de manual para fugarse, porque después de tanto ver, investigar muchas fugas, después nos empiezan a llegar un montón de gente o de colegas, nos empieza a acercar historias de fugas. Incluso nos tocó en un momento, fuimos a presentar el podcast a una cárcel, y estuvimos conversando con presos que también nos hablaban de las fugas, de a quién conocían, cómo se habían fugado tal, y de alguna manera suele haber como patrones, repeticiones en las mecánicas, en los métodos. Yo creo que hay dos grandes divisiones, o tres si se quiere, que es, por un lado, el gran grupo, la organización. Puede ser una organización guerrillera en los 70 en Argentina, o en el caso de hoy, organizaciones criminales como el Primer Comando da Capital en Brasil o un cártel en México, que permiten hacer como grandes planes complejos, con un montón de gente participando. Y después están como el pequeño grupo, o la fuga casi individual, donde es más precario, mucho más complejo, y son planes mucho menos ambiciosos, pero en esos dos grandes grupos se repiten bastante los planes, como el que toman el penal desde adentro y escapan, los que cavan el túnel, los que esperan la visita para mezclarse, confundirse y salir. Creo que dentro de esos grupos están sobre todo las grandes fugas, y para nosotros eso fue también una dificultad, una complejidad, porque empezábamos a darnos cuenta que empezaban a repetirse las historias de alguna manera. ¿Cuál es la diferencia, no sé, entre la fuga de los varones tupamaros o de las mujeres tupamaras, cuando la clave está en la fuga por las cloacas? ¿O cuál es la diferencia entre la fuga de Rawson de las organizaciones armadas argentinas con la de Bolivia de las organizaciones armadas bolivianas? Y lo que descubrimos fue algo que nosotros después, como lo terminamos trabajando mucho desde el guión, la idea del detalle resplandeciente, que era encontrar un detalle en la historia y construir toda la narración en torno al detalle. Francisco Caldera paró la pelota cerca de la mitad de la cancha y se acomodó para patear. Era el disparo más importante de su vida. Su equipo ganaba 2-1, pero él no estaba pendiente del resultado. Tenía 22 años y un pasado en la segunda división del fútbol boliviano que le permitía estar tranquilo aún en un momento así. Yo era deportista, me gustaba el fútbol. Entonces en esa época era joven y tenía más agilidad y condiciones para poder jugar. Para Francisco ese partido era distinto. No estaba en juego una clasificación o un campeonato. De ese disparo dependía su libertad y la de otros 70 presos políticos bolivianos. No era la primera vez que presos y guardias se enfrentaban en un partido de fútbol, pero si todo salía bien, esa sería la última. Tenía condiciones bien buenas para darle la dirección exacta, ¿no? Y le pateé la pelota, pues. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, era una fuga de presos en una isla a 4.000 metros de altura, que lo que hacen es organizar un partido de fútbol contra los guardias
Y en el medio del partido, uno de ellos, que había sido jugador de la segunda B del fútbol boliviano, tiene la misión de embocar la pelota en la oficina del gobernador de la cárcel, del máximo jefe. Y cuando emboca la pelota, todos ya saben, el jefe del penal estaba durmiendo, sabían que iba a estar durmiendo, y llegan, le ponen una daga en la garganta, y a partir de ahí todos tienen un plan y saben lo que tienen que hacer y toman el penal. Pero en la historia de los presos, cuando nosotros investigábamos y entrevistábamos a ellos, la historia del partido de fútbol era algo más pequeño. Era un episodio de 5 minutos en una fuga que duró 3 días, escapando en medio de la selva mientras los perseguían los aviones de la Fuerza Armada, atravesando un lago helado, selva, montañas, etc., hasta llegar del otro lado de la frontera con Perú. 3 días tardaron algunos en llegar. Y en 3 días esos 5 minutos eran un detalle. Pero para nosotros el detalle del partido de fútbol es lo que hace única esa fuga en relación a todas las fugas de la historia del continente americano. Entonces tuvimos que trabajar mucho sobre eso, indagar sobre encontrar a la persona que le tocaba patear esa pelota, conocer su historia, saber cómo había sido su historia como futbolista, si alguna vez había jugado, descubrir, poner al tipo en el medio de la cancha, saber qué sentía en el momento en el que estaba por patear la pelota, cuánta experiencia tenía, si tenía miedo, qué pensaba en ese momento, la historia de todos los partidos de fútbol que se jugaron en esa cárcel hasta el momento en el que llega la fuga. Entonces construir desde ese pequeño momento, esa pequeña escena, toda la columna vertebral de toda esa historia. Bueno, a mí como oyente me pasaba, después de haber escuchado prácticamente todos los episodios, llegar al último que publicaron y decir, bueno, ya me encuentro ante cierta rutina de fuga de lo que puedo esperar y encontrarte con el inicio de la huida de Cacho Lagarza, la forma en la que él encuentra la manera de escapar hacia enfermería es demencial. Sí, la fuga de Cacho Lagarza Sosa inicia con una escena un tanto truculenta. Fue una discusión, comenzar o no con esa escena o desde dónde contarlo, pero bueno, era un poco lo que decíamos antes, la fuga de él es un túnel también, es quizás la más común, la de cavar un boquete, un túnel en el interior de un penal, la forma de escapar, pero la historia no está ahí, sino en todo lo que se hace para llegar ahí, que es, en el caso de él, la posibilidad de que lo internen en el hospital del penal para poder tener tiempo, junto a los otros falsos enfermos, de construir un túnel sin ser descubiertos, sin ser trasladados, etc. Entonces, la manera de llegar al hospital en un penal no es una alergia, una pequeña fiebre. Nos lo dice él en el podcast. Para poder ir al hospital te tenés que estar muriendo. Entonces, una persona tiene que poder construir una fragilidad de la salud para que te lleven ahí. Bueno, ¿qué es capaz de hacer una persona para ser llevado hasta el lugar ese? Es impresionante. Y ahí está, creo que, el trabajo, ¿no? En todo lo que hacen, las estrategias internas que se dan, las posibilidades en el medio de ser descubiertos, ser trasladados nuevamente hacia adentro, la fidelidad que se construye entre los propios presos, porque también empiezan a haber desconfianzas en los grupos, hasta dónde llega la fuga de un grupo. Por ejemplo, Lagarza Sosa en ese podcast nos dice: la fuga llega hasta el momento en que pisas la calle. A partir de ahí, cada uno hace su propio plan, que es algo completamente diferente a lo de las organizaciones armadas, que te dan documentos falsos y armas para poder vivir en la clandestinidad después. Como hay mucho más allá de ese momento o del plan en sí de la construcción de un túnel. Y en el caso para mí, el cierre que tiene el de Cacho Lagarza Sosa es que es el más tumbero de todos los episodios. ¿Que te presentes? Bueno, mi nombre es Oscar Hugo Sosa Aguirre, por parte de mi vieja. Nací en San Miguel de Tucumán en 1951, el 15 de septiembre. Ese nombre, Oscar Hugo Sosa Aguirre, quizás no te suene familiar. Pero si te digo su apodo, al menos si estás en Argentina, seguramente sepas de quién estamos hablando. A Oscar Hugo Lagarza Sosa, conocido como Lagarza Sosa. Vamos a hablar con Hugo Lagarza Sosa. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. El protagonista de esta historia es Cacho Lagarza Sosa.
una leyenda del AMPA argentina. No lo conozcan, Oscar formó parte de la super banda de Gordo Balón en su momento. Y que permite sobre todo contar un momento muy argentino, que fueron los 90, que fueron, creo que uno de los grandes momentos fértiles para la delincuencia de los pequeños grupos, de los grupos comandos que son capaces de robar blindados, joyerías y bancos. Algo que hoy ya casi no existe, que la tecnología hace imposible que suceda, que se lumpeniza mucho más, permite contar las historias de esos grandes delincuentes. Son como esas excusas. Y es de alguna manera un gran cierre de las historias, que empiezan con historias más políticas y terminan con un trasfondo político muy fuerte, que es el enfrentamiento de la bonaerense, la bonaerense, que era la policía más criminal de Argentina, contra una banda criminal denunciada como la banda más peligrosa del país. Entonces, también es esa historia un poco, si se quiere, política, pero de otro momento de la historia, de un momento completamente distinto. Nosotros siempre decimos que las fugas, de alguna manera, cuentan el momento se dan en un momento y en una geografía particular, y dicen mucho del momento, del contexto político, del contexto histórico en el que sucede. Creo que todas las que contamos son reflejo de eso. ¿En qué sentís que se parece el proceso de hacer un podcast, al menos un podcast tan minucioso como Fugas, a una fuga en sí? ¿Qué cosas, mientras ibas investigando cada fuga y encontrando patrones comunes, entendías que tenían que ver con la creatividad de hacer un guión de podcast, editarlo, musicalizarlo, generar ese diseño de sonido? No lo había pensado nunca, así que lo pienso un poco en voz alta. Creo que tiene dos cosas. Por un lado, voy más a lo metódico. Hay un plan en la fuga que es un plan muy metódico que hay que sostener de paso tras paso, en el cual hay que tener un plan lo suficientemente firme y estructurado para poder desarrollarlo, pero que tenga la capacidad de flexibilizarse y adaptarse a las transformaciones momentáneas. Todo el tiempo en las fugas pasan cosas o cambios que ponen en riesgo todo, y hay que tener la capacidad de resolver inmediatamente y de seguir adelante, pero de seguir adelante con un proyecto, con un plan. Yo creo que en el podcast también hay eso. Al menos en mi trabajo personal, lo fui haciendo cada vez más ordenado y metódico a ese proceso, y eso permite que ante las transformaciones, que ante los imprevistos, que cuando se caiga una entrevista, un entrevistado importantísimo, un buen proceso permite resolverlo y salir con eso. Y por otro lado, hay algo, nos lo dijo una vez, nos lo dijo Vaca Narvaja, que es el protagonista de la fuga de Rawson, que él dice, en un plan tan trabajado, tan bien diseñado, lo que fallan son los detalles más estúpidos. Que es efectivamente lo que falla en la fuga de Rawson, que deriva en la masacre de Trelew, es una seña que tiene que hacer alguien con un pañuelo desde la cárcel, que desde afuera la interpretan mal. Y en vez de interpretar que ya habían tomado el penal, interpretan que el plan fracasó y se van los camiones. El detalle más absurdo es el que falla. En el podcast, yo creo que también no prestar a veces atención a esos pequeños detalles puede hacer que un proyecto entero fracase. No tomar ciertas decisiones es dejar que el azar, sobre todo que el azar las tome. Entonces requiere un poco el trabajo del podcast pensar en los detalles, pensar en el momento que vas a hacer la grabación, qué puede pasar en el lugar donde esa persona esté grabando. Pensar que en ese momento esa persona puede venir cansada de algo y no contar la historia. Nos pasó, por ejemplo, en el caso de la fuga de la Garza Sosa, que nosotros habíamos planificado toda una historia y una entrevista con él, y cuando llegamos a la entrevista él nos dice, bueno, yo de la fuga les cuento todo, fuera de la fuga nada. Y de repente en 5 segundos el plan se desmoronó. Nosotros no podemos, el podcast Fugas es un podcast que cuenta todo, es desde el momento en que la persona está libre, cae presa, cómo se construye como delincuente. Entonces queríamos narrar todo eso y rápidamente fuimos a preguntar, armado, como negociamos en ese momento, bueno, necesitamos 3 escenas, 3 momentos de tu vida que permitan contar la transformación y el crecimiento como delincuente.
y después terminar de construir con otro entrevistado esa otra parte. Pero el plan yo creo que estaba lo suficientemente sólido como para que eso no derrumbara el proyecto, pero en el momento que estábamos de la entrevista tuvimos que salir a hacer una entrevista que no estaba planificada. Había al menos 40 preguntas que tuvimos que descartar en un segundo. Y creo que eso, que a veces pecamos mucho en los podcasts, sobre todo cuando empezamos, de no pensar un plan realista. Terminamos siendo demasiado ambiciosos. Yo creo que con La Fuga eso puede ser algo igual, ¿no? Pensar en esas 120 fugados y después lo que se terminan fugando son 6. Nosotros en Fuga, la primera temporada, pensábamos, creo que eran 8 episodios a lo largo de 8 meses y terminamos haciendo en un año solamente 4. Hicimos creo que 9 versiones o 7 versiones de algunos guiones que nos juntábamos, los leíamos entre todos y lo volvíamos a hacer. En la práctica después esto es mucho más complejo, requiere un trabajo, una atención y un detalle que a priori cuando uno lo diseña ese plan parece una pavada. Bueno, hay incluso una zona de fantasía que me parece se repite en cada planeamiento de Fuga en los episodios. No sé, pienso por ejemplo en los Tupamaros en un inicio pensando en fugarse Punta Carretas con un helicóptero que baje en el momento que están jugando al fútbol, que visto a la distancia parece un divague absoluto, pero es algo que en un principio se instala, se piensa racionalmente cómo llevar a cabo eso, y bueno, después se desecha. Sí, eso es maravilloso porque hay algo más lindo incluso que ver los planes que se hacen, que es los planes que en algún momento se pusieron por la mesa y se estudiaron y se analizaron como posibles. De hecho, para mí, el plan que termina saliendo, el de los Tupamaros de Punta Carretas, es tan delirante como el del helicóptero. De hecho, me parece incluso más, agujerear un penal entero como un queso gruyère, conectando todas las celdas de un ala y salir después por un túnel, no tiene muchos antecedentes en el mundo ese tipo de proyecto. Y en el momento alguien lo dijo y se le deben haber reído todos. O sea, ¿cómo vas a agujerear un penal entero sin que nadie te vea? Y después, no sé, meter un helicóptero en la cárcel es también tan delirante, pero después en Chile pasó. O en Argentina hace muy poco, hace 2 años creo, Esteban Alvarado, uno de los narcos más famosos de Rosario, realmente un pesado de los de verdad, logró comprar un helicóptero y el plan se frustró el último día cuando tenían que meter ese helicóptero en la cárcel. Por ejemplo, en el de Mali Mali, las 3 fugas de Mali Mali, uno en Panamá que nosotros contamos, la persona hace 3 intentos de fuga en el mismo penal. Es también una cosa como, por un lado es poner sobre la mesa planes delirantes, pero por otro lado fracasan y volver a intentarlo. ¿Cuánta energía tiene uno para volver a arrancar de cero un plan? Pero en todos creo que hay un poco de la audacia de ser capaces de hacer medio algo lo imposible, lo más delirante de todo. Bueno, en algún punto hay que analizarlo porque es posible que se haga. En el de Rawson había una posibilidad que era medio como una especie de invasión desde afuera militar al penal. Y después se dieron cuenta, bueno, no, es una fortaleza imbatible, es una fortaleza en el desierto, tiene bases militares rodeadas, en 5 minutos están acá. No, entonces van descartando. Y todo el tiempo se van planificando y pensando cosas. La propia naturaleza, la geografía también van eliminando o descartando planes. En Punta Carretas, a nosotros una tentación que tuvimos en algún momento era como, lo decía antes, contarlo todo, pero también contarlo todo en términos de qué otras cosas que pasaron. En Punta Carretas uno se fugó intercambiándose con el hermano. Un día de visita arman una especie de discusión, pelea o un conflicto entre la visita y en ese momento se intercambia uno con el hermano. El que estaba preso se escapa y el otro queda dentro de la cárcel. Un día hacen la requisa, cuentan a los presos y se dan cuenta que hay una persona que no tiene que estar ahí y lo tienen que liberar. No les queda otra más que liberar al mellizo o al gemelo. Es delirante pensar que uno se puede cambiar con otra persona en una visita y escapar así. Otro escapaba con una escalera, ¿no? Son maravillosas
las posibilidades que puede ingeniar alguien para sacar a otra persona de la cárcel. Bueno, Sebastián, muchas gracias por poner todas estas historias de fugas en el mapa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Todos los episodios de Fugas están disponibles en el sitio revistaanfibia.com o en tu plataforma de audio favorita. Mapa Antojadizo de Podcast es un proyecto de Maxi Guerra para La Diaria Radio. Gracias por escuchar.